de servidores, de servicio. Por eso vamos estamos en la clase número 8. Es que yo te perdí el conteo, porque logré 2. Amados, tenemos la bendición de entender que una de las cosas más importantes que tenemos nosotros, o uno de los privilegios más importantes que tenemos como creyentes, es poder servir. Es poder servir. Es indudable que si no hay en el cristiano un corazón de siervo, es muy probable que su condición de fe no sea tan firme. Uno de los elementos que afirma muchísimo nuestra fe y que nos permite participar realmente del propósito del reino es el servicio. Quiero leerles y quiero que leamos la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y aquí vamos a encontrar otra serie de verdades que tienen que ver, segunda de Pablo a Timoteo, que tienen que ver con el propósito y la importancia de lo que se nos delega. En 2 Timoteo capítulo 4, Pablo le da ¿cómo llamamos? Un mandamiento, le da una orden, le da un direccionamiento a Timoteo. Y a través de ello podemos nosotros entenderlo para nosotros como cristianos, para los que somos de Cristo. Y dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Le dice el versículo 5: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. ¿Qué encontramos nosotros? Varias cosas vemos aquí. Una, para entender el contexto, es que Pablo ya está en sus últimos momentos ministeriales. Esta es una de sus últimas cartas que él escribió. Y cuando le escribe a Timoteo, le está escribiendo una serie de principios que es importantísimo que como servidores nosotros tengamos en cuenta para no perder el enfoque. ¿Cuál es el problema? Que muchos pierden el enfoque por no tener claro estos principios. Y al perder el enfoque, muchas veces se dedican a hacer cosas que no tienen que ver realmente con el propósito. Por eso, Pablo es como un llamado y un reto que le lanza a Timoteo, y es un reto para la misma iglesia, para hacer precisamente las cosas que se tienen que hacer, de la manera que se tienen que hacer y cuando se tienen que hacer. Ahora, lo primero que nosotros vemos es que esto es un encargo, una delegación. Esto es un propósito al cual es como en la carrera esa, siempre lo podemos ver como la carrera de relevos, ¿no? Donde alguien va y pasa la posta y se la pasa a otro para que se siga. ¿Saben que la vida cristiana es eso? La vida cristiana se asemeja a una carrera de relevos. Porque nosotros llegamos a un momento y llegaremos a un momento donde tenemos que delegar, entregar, enviar. Es una de las cosas que en los servidores debe haber conciencia de que hay un punto donde es necesario entregar, dar. Una de las cosas que es importantísimo es nunca olvidar que no somos dueños de la obra. El dueño es el Señor. El dueño es el Señor. ¿Y qué está haciendo Pablo ya en sus últimas? Está diciendo, mira, dice en esta versión: te encarezco.
te encarezco delante del Señor. Se la quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. No la listé a tiempo. Pero el sentido que le da Pablo es precisamente como diciendo, miren, yo ya aquí paro, esto ya es su responsabilidad. Mire a ver qué va a hacer. Dice, es que está hablando de la traducción viviente, perdón. Dice, en presencia de Dios y de Cristo, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente. Es decir, es un encargo que manifiesta la importancia de lo que es. Amados, miren, el gran problema es que muchos no alcanzan a dimensionar la importancia de lo que es servir. O sea, no dimensionan el sentido y el propósito y a quién se está sirviendo y para qué. Nosotros nunca podemos perder la perspectiva y la visión de Dios. Lo que nosotros hacemos es eterno. Un día alguien me decía, se me pasó la vida, pastor, y no he hecho nada. Yo veo tanta gente que hace aquí, que hace allá, montan empresa y yo no hice nada. Y yo le pregunto, hermano, ¿y usted a qué se dedica? Pues yo me dedico a servirle al Señor, a predicar la palabra, a hacer las cosas de Dios. ¿Hace cuánto tiene? Ya llevo como 25 años. Oye, ¿cómo que no ha hecho nada si todo lo que está haciendo es eterno? Lo que hacen los demás es temporal. No podemos minimizar nunca, ni olvidarnos precisamente por la dimensión del privilegio que tenemos, que es la obra de Dios. Ahora Pablo le está diciendo a Timoteo, te encarezco y te encarezco delante del Señor. Este encarezco es como, el significado en el griego es conjurar, insistir solemnemente, rogar encarecidamente. Ahora, ¿por qué esta característica? Por el valor de la responsabilidad que se delega. Yo he estado escuchando, he estado mirando, he estado opinando mucho junto con mi esposa sobre el trabajo del próximo sábado. Mi esposa está en una atareada impresionante con esa labor. Eso se la pasa hablando con uno, con otro, haciendo aquí, haciendo allá, alistando, preparando, hablando, mejor dicho. Y yo veía cómo a toda hora se la pasan hablando ahora con Erika, para una cosa, para la otra. Y yo percibo cómo hay un grupo de personas que están tomando con tanta responsabilidad una actividad, porque lo que se hace es una actividad. Pero el propósito en sí mismo no es la actividad. El propósito es el reino que se piensa y que se propone sembrar en el corazón del niño. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo a través de este ejemplo de lo que va a pasar el sábado? De que se toma con la suficiente importancia la labor encargada. Y yo bendigo a los maestros y a los que están involucrados y que están trabajando fuerte. Y yo digo, gloria a Dios, porque lo están haciendo para Dios. Y lo que están haciendo es sembrando eternidad. No es desperdicio. Ay, pero ¿para qué tanto decoración? Ay, pero ¿para qué tanta? ¿Cómo que para qué tanta cosa? Eso tiene un propósito. Entonces es como ese rogativo. Ahora, Pablo dice algo del nivel, para enmarcar el nivel de importancia de la responsabilidad de un servidor. Cuando dice te encarezco delante del Señor Jesucristo, delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, ponen por testigo a Dios de que esto no es un juego. Y dice, ¿quién que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino? Hablando obviamente del Señor. Este ruego no lo hace delante de los hombres. No hace como, ay, por mi madrecita linda. ¿Se ha oído gente que hace ese tipo de cosas? Te lo pido por lo más sagrado que es mi madre, lo más sagrado que es mi esposa, lo más sagrado que es mi hijo. No, esta rogativa la está haciendo delante del único perfecto, del que es invariable, inconmovible, delante de Dios.
Eso marca el nivel de la importancia, de la responsabilidad a la cual se delega. Oiga, como servidor yo no puedo tener en poco el privilegio que tengo, no importa lo que sea. ¿Por qué? Porque esto es delante de Dios y es para Dios. Es muy importante. Ahora, hace la manifestación y da a entender claramente, oiga, Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos, pero también va a juzgar la responsabilidad delegada. Nosotros claramente en Mateo capítulo 25, versículo 14 en adelante, cuando la Biblia habla de la parábola de los talentos, habla precisamente de la responsabilidad, porque dice, mejor dicho, leámoslo, tengan ahí algo porque vamos a volver a Timoteo, pero vayan a Mateo capítulo 25, un momentico, y miramos cómo el Señor dimensiona eso que es la responsabilidad de un servidor. Dice, porque el reino de los cielos, escuchen bien, 25:14. Dice, porque el reino, mire, no está diciendo el grupo de Adonai la buena semilla, no está diciendo los que se dispusieron a ponerse una chaqueta y a estar un día en reunión, está hablando es del reino de los cielos. Dice aquí, porque el reino de los cielos es como. Este es como está diciendo, de la misma manera en el reino, así se ejemplariza, para dárnoslo a entender. Es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó, ¿qué les entregó? Sus bienes. ¿Qué es lo que el Señor está ilustrando con esto cuando da esta parábola? Que Él está entregando sus bienes, los bienes del reino. ¿Usted sabe qué son los bienes del reino para Dios? El Señor dijo, ay de aquel que haga tropezar uno de estos mis pequeñitos. Mejor le fuera que se amarrara una piedra moliendo el cuello y se mandara al mar. ¿Por qué? Porque para Dios el reino que son los niños, el reino que es la iglesia, el reino que es el crecimiento espiritual de las personas. Para Dios el reino es lo más importante. Mira, mi amado, tú puedes pensar que para Dios es muy importante tu carrera. Para Dios no es importante. Es más, déjenme decirle algo que va a sonar grotesco. A Dios no le importa tu carrera. A Dios le importa el propósito del reino. Y si tú dispones tu carrera para el reino, a Dios le va a importar tu carrera. Si tú dispones tus bienes para el reino, a Dios le van a importar tus bienes. Pero si tú no dispones tus bienes para el reino, a Dios no le va a importar tus bienes. Entonces, mi amado, nosotros tenemos que entender que lo que el Señor dice, el reino de los cielos es como este hombre que viéndose lejos entrega sus bienes. ¿Y a quién se los entrega? Miren, aquí dice claro, a sus siervos les entregó sus bienes. Esta es la importancia de comprender, hermano, que nosotros no le servimos a cualquier mico de los palotes, decía mi papá. Le servimos es a Dios, hermano. Y no podemos perder nunca la perspectiva. Ay, no, pero es que el pastor me molesta mucho. Ay, no, es que esa hermanita no sé qué. Ay, no, es que eso como lo hacen allá. Es que, oiga, espere, ¿a quién le está sirviendo? Usted no le sirve al pastor, usted no le sirve a la hermanita, usted no le sirve, usted le sirve a Dios. Hágalo bien. Ahorita vamos. Ya hemos visto varias cosas dentro de este estudio de cómo debemos servirle. Pero sigue diciendo, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. ¿Por qué? Porque Dios nunca le va a entregar algo a alguien que no tenga la capacidad de administrarlo. Alguien me dijo una vez, recién comenzando en mi vida cristiana, para comprender la dimensión de lo que es servirle a Dios, me dijo, mire hermano, Dios a usted le va a dar algo siempre. Siempre Dios le dará algo. A veces va a estar disfrazado ese algo como algo pequeño. Va a ser algo poquito. Va a ser algo que tiene cara de insignificante.
podríamos decir va a ser algo que de pronto no tiene el aprecio o el valor que supuestamente otros los tienen. Pero lo que va a suceder en ello es que cuando Dios tome cuenta, eso que usted ve pequeño, en las manos de Dios, se multiplica de una manera gigantesca. Por eso el Señor habla de mis siervos muy pequeñitos. Por eso la Biblia dice cosas como que Él entregó la sabiduría en la boca de los que maman, dice, y de los niños. Por eso Él dice que el que quiera ir al reino de los debe tener corazón como el de un niño. Porque para Dios eso que nosotros a veces evaluamos como insignificante es valiosísimo. Y si bien es cierto, es posible que no sea muy popular o muy visible o no sea muy reconocible delante de los hombres, lo más insignificante que yo haga para el Señor, si lo hago con el corazón correcto y obedeciendo al Señor, tiene un valor de reino. Ahora el Señor dice, es conforme a su capacidad. La Biblia nos enseña en 1 Corintios que el Espíritu da a cada uno como Él quiere. ¿Y qué es lo que da? Dones. La Biblia dice que el Señor dio dones a los hombres para que todos les sirvamos de alguna manera. Pero si yo no tomo en cuenta y no me pongo en el lugar de siervo, donde no vengo a contentarme a mí, a sentirme bien yo, a que me reconozcan a mí, sino vengo a servirle a Dios, así me menosprecian, así me señalen, así, pero lo estoy haciendo para Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Cuando vinieron a entregar cuentas, porque aquí aparece lo que decía ahí el apóstol Pablo en Timoteo, el que juzgará. Y escúchame bien, tenemos dos lugares de juicio en la Biblia y para nosotros. Uno es el tribunal de Cristo. Acuérdense que el tribunal de Cristo va a ser el lugar donde vamos a comparecer todos los que somos salvos. Vamos a estar allá y vamos a rendir cuentas de aquello que Dios nos dio. ¿Y qué nos dio Dios? Todo. Nos va a dar cuentas de qué hicimos con el tiempo. Nos va a tomar cuentas de qué hicimos con nuestro cuerpo, con nuestra salud. Nos va a tomar cuentas de qué hicimos con los dones, con el llamamiento, pero ante todo nos va a tomar cuenta qué hicimos con nuestra casa, nuestra familia. Si sabían ustedes que eso va a ser de lo primero, especialmente a los varones. Lo primero que Dios va a decirnos es, oiga, ¿usted qué hizo con la familia que le entregué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo como sacerdote con su esposa? Como sacerdote con sus hijos y como sacerdote en la congregación. Nos va a tomar cuentas con los recursos. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Las posibilidades de trabajo que te di. ¿Qué hiciste con las posibilidades materiales que te di? ¿Qué hiciste con esos hasta lujos y paseos que te di? Nos va a tomar cuenta. Y dice la palabra que en el tribunal de Cristo va a haber quienes son premiados y va a haber quienes son avergonzados, hermano. Salvos, avergonzados. Pero hay otro juicio. Y en el tribunal de Cristo dice que todos serán juzgados por sus obras. Y en el juicio del trono blanco serán juzgados todos los que van para el infierno, todos los que van a ser condenados. Ahí ninguno se salva. En el juicio del trono blanco dice que todos serán también juzgados por sus obras. O sea, hermano, tenemos que dar cuentas. Y para los cristianos, ¿sabe qué dice la Biblia? Que aún de toda palabra necia que hablemos, daremos cuenta. Por eso nosotros no podemos tomar en poco, porque a veces se nos va la mano con chistes flojos, a veces se nos va la mano con comentarios, a veces se nos va la mano que parece, ay, yo no lo hice con maldad, yo era molestando. Y la misma Biblia dice, ojo con ese chistecito o con ese comentario que dice que era por molestar, que puede dañar el corazón de alguien. Vamos a dar cuenta. Y sigue diciendo aquí que cada uno se le dio conforme a su capacidad. Y que luego dicen que el que había recibido 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5.
y así mismo el que había recibido 2, pero el que había recibido 1 fue cabo en la tierra y escondió el dinero. Ojo, porque aquí habla de cosas materiales, el dinero. Pero el contexto está en que llegando, dice, después de mucho tiempo, y habla de mucho tiempo, hablando de nuestro tiempo, ¿no? Vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Mira, mi amado, ¿quién es fiel? ¿Quién es fiel? El que toma lo que Dios le da y lo usa y lo pone a producir. Ay, no, yo mejor me quedo. Ay, no, a mí déjenme quieto, yo aquí estoy bien. Y tiene llamado y todas estas cosas. Ay, pero porque no me miraron, no me dijeron, no me gustó, no me parece. Y abandonan. ¿Qué tipo de siervo es ese? Es el que toma el recurso y lo entierra. Y uno ve dentro de la iglesia un cementerio completo. Gente enterrando sus dones, sus llamados. ¿Por qué? Porque es que no me gusta, no me parece, pero... Y mira lo que, volvamos otra vez a 2 Timoteo, porque Pablo le está diciendo: te encarezco delante del Dios y Señor Jesucristo, que juzgará. Ojo, porque esto no pasará por inadvertido. Juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ojo, su manifestación en su reino. Entendámoslo, su manifestación es cuando se presente por segunda vez y que en el juicio del trono blanco haga juicio. Y su reino en el tribunal de Cristo, donde estarán los santos. Ahí están. No. Ahora, ¿qué es lo que le dice a los servidores a través de esta carta a la iglesia? Primero, que prediques la palabra. Mira, mi amado, que una de las cosas más curiosas es no entender qué es predicar la palabra. Un siervo del Señor alguna vez dijo algo que me gustó mucho: predica la palabra siempre, y si en alguna ocasión necesitas, usa la Biblia. Si en algún momento, es decir, que estaba diciendo: predica con tu testimonio, predica con tu estilo de vida, predica, porque así se predica la palabra. Y Pablo le está diciendo: tú que eres un siervo, el encargo principal es predica la palabra. Desafortunadamente, nosotros estamos cayendo como iglesia en la liviandad del activismo. La gente quiere espectáculo, la gente busca sentirse bien, la gente busca acomodar un evangelio a su conveniencia, y entonces no me gusta que me voy para allá y para allá tampoco, hasta que de pronto y con una facilidad terminan cayendo en el cuento de: venga, le profetizo al oído. ¿Y les parece eso? Ay, sí, eso sí me gustó. Olvidando el llamado, olvidando el propósito. Que prediques la palabra. Dice aquí, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Saben, mi amado, que esto es un llamado muy importante que nosotros tenemos que comprender? Hay quienes, yo no sé si ustedes han oído del avivamiento de los últimos tiempos. Yo llevo oyendo toda mi vida cristiana el cuento de avivamiento. No hablo de la congregación que se llama avivamiento, sino el supuesto despertar del espíritu en la iglesia. Y yo llevo mucho tiempo, y yo estuve escuchando en el Instituto Bíblico, tuve que estudiar los generales de Dios, los generales del avivamiento de los últimos tiempos. Y pude ver la historia de varios de los grandes predicadores del despertar del pentecostalismo. Recordemos que el pentecostalismo es una corriente muy reciente. El pentecostalismo nació casi que en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX.
Y fue esas manifestaciones del poder del Espíritu Santo con unos prodigios, unos milagros, una cantidad de cosas y una manera de predicar la palabra donde las multitudes se congregaban y donde había una cantidad de cosas. Y eso pasó en esa época, pero hace, yo me acuerdo alguna vez que en Manantial vino un predicador africano, me acuerdo tanto del nombre, Roger Kayanja, ¿sí? Un hombre de Dios indudablemente, con una palabra muy pero él lanzó una serie de cosas que pues en esa época que yo estaba comenzando el evangelio tuvieron impacto en mi vida, pero más impacto tuvo cuando a través del tiempo empecé a ver que eso no iba a pasar. Una de las cosas que él dijo un día es que el dólar iba a llegar a valer, en esa época iba a llegar a valer como 1,000 pesos. Yo no sé cuánto estaría, pero que iba a bajar mucho el dólar. Y desde que yo tengo uso de razón de la economía y eso, nunca he visto al dólar bajar. Lo he visto oscilar, pero que se vaya para abajo y se estanque abajo, nunca. He visto bajoncito y sube, bajoncito y sube. Entonces hay cosas que se desenfocan. ¿Por qué? Porque no es la palabra lo que se predica. Porque no es la palabra, sino las emociones las que se tocan. Y una de las cosas que uno puede entender en este sentido es, por ejemplo, cuando empiezan a predicarle a uno del bienestar, o sea, el culto de milagros, culto de prosperidad, culto, ay, eso me gusta. Pero vaya, predíquele de pecado, predíquele de sometimiento, predíquele de servicio. Y esta es una de las cosas que uno ve en la iglesia actual. La gente quiere oír lo bueno, lo que me haga sentir bien, no la palabra. Y Pablo le está diciendo, predica la palabra, que instes, ¿sabe? Instar es repetir una súplica, es recordar una petición, es insistir con vehemencia sobre aquello a lo cual se hizo una manifestación importante en el momento oportuno o en el momento inoportuno. Porque está diciendo, insta a tiempo y fuera de tiempo. Y mira, mi amado, que hay muchas personas que dicen, ay, no, yo tengo con ir a la iglesia, a mí no me vengan a decir otras cristianos. Que porque su comportamiento, que por su falta de compromiso, que porque su carácter, por cualquier cosa. Ay, no, allá en la iglesia, yo ahorita no. ¿Saben, hermanos, que hay personas que son duras de servicio? Por eso el Señor escogió a Israel para ejemplarizarlo. Hay personas que no entienden, hermano, que no comprenden. Hay personas que por más de que se les dice no, y se enranchan en sus razones. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, oiga, como servidor, predica la palabra, insta a tiempo. O sea, sigue llevándolo, sigue diciendo, repite y repite a tiempo y fuera de tiempo estas palabras. Alguien me decía, ay, pastor, usted repite mucho eso de estudiar la Biblia, usted repite mucho lo de unidad, usted repite mucho. Yo repito la palabra. Está bien, repito el chiste flojo, mi esposa es la que me hace, deja de repetir el chiste de Millonarios y Santa Fe, el día que me encuentre otro, ¿sí? Pero repito la palabra. Ahora, sigue diciendo aquí que es hablar que debemos aprovechar cada oportunidad sin demora para poder llevar el mensaje y la sabiduría de Dios a otros. Que tenemos que tomar cada oportunidad con prudencia, con sabiduría y aprovecharla para dar la gloria a Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando dice instes a tiempo. Pero también está diciendo redarguye. Para los que no es reargulle. Diga conmigo, redarguye. Es que yo escucho mucho, oiga, reargulle. No es reargulle, es redarguye. ¿Ok? Ahora, esta palabra redarguye
significa convencer a alguien de un error, reprender y corregir con amor y en una apelación a la conciencia. Oigan, a ver, entienda, esto es redarguir. Mire el error. Una de las cosas que nosotros, cuando somos verdaderos creyentes, podemos experimentar es que el Espíritu Santo nos redarguye. Y nos damos cuenta que es así, ¿cierto? Porque hacemos algo y por dentro llegamos y soltamos el chiste, y como que se nos va la mano de una vez como que no. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted de pronto dice algo y luego se queda, ay, como que le embarré. Y yo, ay, ¿y ahora qué? No, yo mejor me devuelvo y arreglo la cita. No, mejor me devuelvo y pido perdón. Eso es redarguir. Es el peso de conciencia. Ustedes sí saben qué es el peso de conciencia y qué es la conciencia del ser humano. ¿Tienen claro qué es eso? Venga, se los explico. La conciencia del ser humano es la parte espiritual del ser humano. Somos tripartitos, somos hechos de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es esto: sentimientos, emociones, eso hace parte también del alma, ¿cierto? El alma es la conciencia, el alma es la voluntad, el alma es la inteligencia, eso hace parte de la identidad. Pero cuando llegamos nosotros a eso que conocemos como peso de conciencia, esa cosa que nos lleva, esa es la parte espiritual. Y ahí es nuestro espíritu. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu y por dentro de nuestro espíritu empieza a decir, la embarró papá. Metió las de caminar. Eso está mal. No debería. ¿Saben cuál es el problema? Que muchos opacan el espíritu. Se llenan de tanta emoción, de tanta son tan almáticos que ya no tienen. Y por ejemplo, cuando hay personas que no tienen a Cristo, que viven en el mundo, eso es cauterizar la conciencia. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 habla de que se les cauterizó el entendimiento, que se les cauterizó? Eso sucede. El pecado cauteriza la conciencia. El espíritu aviva la conciencia. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol? Está diciendo, redarguye, es decir, que cuando tengan la oportunidad de corregir a alguien a través de la palabra, con principios y verdades de la palabra, con propósito, como dice la palabra, no simplemente es que yo sí venga, yo sí soy, porque yo he oído cristianos diciendo, no, yo sí tengo carácter, y yo sí le canto la tabla, y yo sí, a mí, olvídese, a mí, yo sí vengo y mire, cuidado, porque eso no es lo que el Señor dice. El Señor, ¿sabes qué dice? Que con espíritu de mansedumbre corrige a los demás, soporta y enseña a los demás. Con espíritu de mansedumbre, es decir, puede que tengas la razón, puede que tengas la autoridad, puede que tengas el poder, no lo uses para demostrarlo, sino para bendecir. El redarguir como parte de nuestro ministerio es entendiendo esta verdad. Diga conmigo, todos. Fíjense, pero todos digan, todos. Nos equivocamos. Y el que no se equivoque, que tire la primera piedra. Todos fallamos. El único que no falla es Dios. Entonces nosotros no tenemos de que ay, es que yo sí. ¿No? Usted le embarra en esto y usted en esto y allá usted, y todos le embarramos en algo. Teniendo conciencia de eso y sabiendo que tenemos dependencia del Espíritu, vamos a ser guiados por el Espíritu para redarguir al que está en error y para edificar. Porque esto de redarguir no es simplemente señalar y acusar. Es decir el problema, pero también con la parte siguiente, que es, dice, reprende y exhorta.
Mírame, hermano. Reprender es hacer los reproches y exigir severamente, demostrando la culpabilidad. Esto es reprender, demostrando la culpabilidad. Pero aquí es donde viene la parte crucial de esto, de redarguir y reprender, es que se vea el problema, se haga pero se dé la solución, ser parte del problema y ser parte de la. Si yo no tengo solución, mejor me quedo callado. Si no tengo cómo hacer el bien a través del redarguir y del reprender, mejor no hago nada. ¿Por qué? Porque termino siendo entonces un juez. Y escúchame, nunca podemos pararnos en el lugar de juez. Porque el que quiera juzgar está diciendo: Dios, bájese de su trono, yo me voy a sentar en él porque voy a juzgar. El único que puede juzgar y que va a hacerlo es el Señor. Entonces tenemos que tener mucha sabiduría y mucho cuidado cuando eso. Pero le sigue diciendo y exhorta. Hay personas que obviamente sin entender qué significa esta palabra. Ay, es que yo cogí a la hermanita y la exhorté y le canté cuántos pares son 3 mozas. Eso no es exhortar. Exhortar significa consolar. Ojo a esto. Exhortar significa consolar y animar, advirtiendo de las consecuencias si se persiste en un error. Qué diferente. No, es que yo lo voy a exhortar. Y hay papás muy espirituales que si estoy exhortando a mi hijo, venga para acá que lo voy a exhortar. No, eso no es exhortar. Entonces, noten que el sentido que le da Pablo al servidor es que hay una responsabilidad de reino muy grande que está puesta como testigo delante del Señor y en un propósito que el Señor lo da para que nosotros podamos hacer una labor realmente indispensable para la vida y la eternidad y para la obra del reino. Sigue diciendo: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Perdóneme, es que se me quedó algo. Dice: exhorta con todas. ¿Con cuánta? Con todas. Ay, no, yo ya me cansé de decirlo. Y se han oído el dichito: se lo entregué al Señor. Se lo entregué, yo ya lo hice, ya me cansé, yo ya veo que no, se lo entregué. O sea, Dios le entrega un privilegio, una responsabilidad, y porque no le pareció, entonces ahí se lo devuelvo. Mire, dice con toda paciencia, ¿por qué? Porque es Dios quien lo da. Y con la misma forma como Dios tuvo y tiene con nosotros paciencia, porque déjenme decirles, ¿sabe con quién es el que más paciencia ha tenido Dios? Haga así. Ahora haga así. Con este es el que más ha tenido paciencia. Entonces, ¿de qué te jactas de que eres muy paciente? Ay, no, es que soportar a esa hermana. Ay, no, es que soportar a ese pastor. Ay, no, es que soportar. No, hermano. Si Dios te soporta a ti, ya. Y lo que dice es: oye, haga esto. Predique, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Mira el que está a tu lado y dile: si tienes que aguantar. Ahora mírenme todos. Escúchenme. A ver, todos mírenme. Juancho, mandando ya, no lo distraiga, que es que lo necesito. Escúchenme. Tienen que aguantar. Lo dice la palabra. ¿Qué estoy haciendo ahí? Exhortando. Y esto es con toda paciencia y doctrina. Esto no es cuento. Esto no es solamente que me tiene que aguantar porque es que la Biblia dice que usted tiene que aguantarme porque soy así. No, eso no dice la Biblia. Olvídate.
La Biblia dice claramente que si hay alguien que definitivamente no quiere, primero háblale en privado, después llama a 2 o 3 testigos, y si no quiere, hazlo público, y si no quiere, expúlsenlo. Expúlsenlo. O sea, el tipo de que, ay no, es que tiene que aguantarme todo, no olvídese. Hay momentos donde uno puede coger con mucho amor a una persona y decirle, venga hermano, cuidado con eso que está haciendo. Mira, a nosotros nos tocó prácticamente denunciar a una persona en la iglesia por ladrón, con un ministerio, con un llamado, con una dones y con una cantidad de cosas, pero se dedicó a robar a los hermanos. Y cuando nosotros nos enteramos, nosotros le dijimos, me hace un favor, pide perdón y se pone a cuenta. Ah, no, quiso hacerlo uno, y le dijimos a la gente, pilas, él es un lado. Él nunca volvió a la iglesia. Y con mucho amor. Pero cuando estamos en el servicio, cuando yo estoy sirviendo y yo hago parte, pues debo desarrollar ese propósito. Debo entender esa verdad. Ahora, dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Saben, mis amados, que aquí Pablo está profetizando? ¿Qué está profetizando? Lo que obviamente ha pasado en todos los tiempos. En todos los tiempos es que hay personas que se han dedicado a hacer tan equivocadamente la obra del Señor que engañan de una manera. O más bien, no solo engañan, sino hay quienes desean, me equivoqué de lo que iba a decir, se me enredaron los conceptos, estoy diciendo algo que no es. Lo que quería decir es que hay personas que desean tanto sentir, satisfacerse, tener un evangelio de lo mejor para mí y todas esas cosas, que empiezan a buscar y les da como eso, quieren oír allá, ¿por qué? Porque no están escuchando a Dios. Están buscando escuchar lo que les agrada. Alguien dijo, yo no vuelvo a la iglesia porque el pastor cada que voy no hace sino tirarme piedra. Sí, es verdad. Que no volvió porque el pastor no hace sino tirarle piedra. ¿Yo qué es lo que estoy haciendo? Yo solo predico. Miren, mi amado, yo no estoy armando predicaciones para venir y decirles que... Miren, no. Yo hablo la palabra. Y si alguien siente que la palabra está golpeándolo de alguna manera, porque eso es la palabra, está redarguyendo precisamente por la palabra, es el Espíritu Santo, no es el pastor. Pero esto lo que nos habla es de que hay un tiempo donde hay gente que no quiere oír sana doctrina. La gente quiere lograr gratificar su carne, darle gusto a la carne, las novedades. La gente quiere cosas nuevas, experiencias, y de tal manera que la gente es atraída por lo místico. La gente es atraída, a la gente le fascina que hayan cosas así raras. Por eso cuando la gente le empieza a dar el beriberi, el apetito espiritual, hay gente que le fascina eso. Hay gente que le fascina que le pongan la mano encima para sentir que se desvanece. ¿Sí? Hay gente que le fascina sentir la pelea con el diablo y los gritos y no sé qué. Guerra espiritual. Sí, eso, lo que hablábamos de la famosa guerra espiritual. Hay gente que le gusta eso. Pero si eso se filtra a través de la palabra, lo que se da cuenta es que lo que está buscando es satisfacer la carne. No es otra cosa. Y llegan a tal punto de que en su mente logran encajar tantos modelos y tantas cosas por su fascinación que ya lo hacen ver como esto es espiritual. Y vuelvo a lo mismo. Y empiezan a tener comportamientos que pueden rayar con el espiritismo, con la hechicería, con la misma brujería. Yo les he dicho, mis amados, tristemente en muchas iglesias se raya con la brujería, hermano, con prácticas extrañas
que no son bíblicas, hermano. Yo les decía, ¿qué hace una mamá diciéndole a un pastor, venga, únjame el aceite porque voy a untarle las patas de la cama al sinvergüenza de mi marido que es un borracho? ¿Eso qué tiene de diferente con ir al brujo para que le eche los polvitos de la Madre Celestina unos por debajo y otros por encima? ¿Ah? ¿No es lo mismo? Que le hagan los riegos de las 7 hierbas con los menjurjes de no sé qué y con las velitas de sí sé cuándo. Amados, uno de los problemas tremendos es que las personas pierden el enfoque de lo que es importante en cuanto a la doctrina y en cuanto al hacer a través de la palabra, que quieren experimentar cosas nuevas. Y por eso, hermano, a veces los eventos se convierten en excusas para satisfacer la carne. Mira, hermano, un evento que sea con artistas de moda, que tenga luces, que venga no sé qué, eso atrae. Eso atrae. Una buena invitación a una comida, vamos a tener una muy buena comida, vamos a dar no sé qué, dices, eso atrae. Y usted va a encontrar personas que comen, ay, es que me toca irme, no, espera que le vamos a dar la palabra otro día. Porque es claro que lo importante es el vientre, no el corazón. Y dentro de esto, Pablo está diciendo, hay tiempo donde ya no quieren oír, donde solo quieren novedades. Y aquí es donde se ve la verdadera responsabilidad de un servidor. Aquí es donde se ve la verdadera responsabilidad de un servidor. Por eso muchas personas, hermano, solo son ocasionales en la iglesia. Solo son por momentos, por circunstancias. Porque, ay, otra vez van a predicar, ay, no, otra vez, ay, no. Y uno lo ve, la oración de la mañana, ay, no, pero es que el pastor ahora se le ocurre que es que orar 45 minutos. Ay, ahora, antes al menos oraba 20, ahora 45. Y cuando se le ocurre que es que predicar la hermana Erika, que es que la hermana Erika predicando 55 minutos de predicación se pegó la última vez. No, eso para. ¿Saben, mis amados? Este es el problema de los que tienen comezón de oír y de los que no quieren la sana doctrina. Porque déjenme decirle, hermano, alguien que esté predicando la palabra, algo Dios está hablando. No es maldecido, eso es para mí. Ahora, muchos buscan diversión, sentirse cómodos, sentirse bien, sentirse apreciados, aplaudidos, sentirse reconocidos. Pero lo que pasa es que el siervo nunca es reconocido, hermano. El siervo solo debe servir, pero el que lo va a reconocer es el Señor. Amén. ¿Qué más da que el pastor no lo tenga en cuenta o lo menosprecie? Hermano, si usted lo está haciendo para Dios, fresco que está haciéndolo bien. Ahora, muchos dejan el fundamento que es la palabra. El fundamento sólido es la palabra. Muchos abandonan el fundamento simplemente por vivir cosas que, aunque no son malas, no son lo importante. Mira, mi amado, hay muchas personas que quieren servir en los eventos y uno lo ve. Ay, yo quiero, ay, cielo de los niños, yo quiero, ay, ¿en qué puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? Gloria a Dios, porque eso está bien. Pero ¿qué tal si con ese mismo ánimo sirve los martes, sirve los sábados trapeando la iglesia por la mañana? Con ese mismo ánimo. Porque yo he escuchado personas, o nos ha llegado a nosotros, personas que dicen, ay, yo estoy pagando el precio trapeando. ¿Cuál precio? ¿Pagando qué?
¿Está pagando qué? El precio lo pagó Cristo, hermano. El privilegio de hacerlo, hermano, es un privilegio que debería ser rapado. Porque nosotros no estamos pagando nada, hermano. Y servirle a Dios es un privilegio de rey. Que no puede ser tomado como, es que a mí me ha costado. No, es que a mí me ha costado el pastorado. Yo veo personas, es que yo he pagado un precio del pastorado. Esto ha sido con sudor y lágrimas. Sudor y lágrimas las que dio el Señor Jesús. Amén. Privilegio de ser pastor, el privilegio de ser el que hace el aseo, el privilegio del que canta, el privilegio del que sugiero, el privilegio del que hace empanadas. Es el mismo. No hay diferencia. Es un privilegio. ¿Cuál cuento que yo estoy pagando el precio? Si fuera por pagar el precio, mejor dicho, no ha hecho es nada. Amén. Está debiendo todo. Lo más grande que puede hacer cualquier ser humano al lado de la obra del Señor es insignificante. Amén. ¿De qué nos ufanamos? Ahora, el problema es que Pablo le está diciendo que como hay muchos que solo buscan la diversión y la satisfacción de la carne, el deseo es vivir cosas que obviamente tienen apariencia de buenas, no es que sean malas, pero que no están dentro del propósito de Dios. No están y yo, por ejemplo, se lo digo mucho a los jóvenes. Jóvenes, sí, rico que la pasen bueno, pero tengan cuidado, el propósito de Dios no puede ser pervertido. Lo que hagas, sea lo que sea. Tú quieres danzar, si vas a danzar para el Señor, ojo, porque es para el Señor. Eso no es para simplemente, ay, cómo me veo linda y aquí con el, no sé qué. Sí, gloria a Dios porque se ven linda y gloria a Dios porque es una buena imagen, pero es para el Señor. Que sea Dios, en lo que sea, en el área que sea. Ahora, aquí está diciendo, dice que porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esta palabra no sufrirán es que ya no les va a hacer efecto. Ya no hay manera, ya no hay forma de que la sana doctrina los toque, porque sus conceptos, sus ideas, sus pasiones, sus emociones, su carácter deformado los están gobernando. A eso se refiere. Y está hablando de gente de la iglesia, no está hablando de los del mundo, está hablando de supuestos siervos, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sabe que esto de amontonarán maestros significa de que empiezan a hacerse, ¿cómo se dice? Cuando uno está como con otra persona afín. Un debate. ¿Aliado? ¿Cómo se? Agrupaciones. Apático, no sé. No. Bueno, que se ponen de acuerdo, empiezan a entrar en el acuerdo sobre lo malo. Miren, una de las cosas que uno puede experimentar es la murmuración. ¿Qué es la murmuración? El chisme. La murmuración es los comentarios que tienen apariencia de espiritualidad y de buenos. Ay, sí sabe que la pastora nos salió con el cuento de que dice que los papás no pueden traer los niños para lo de entregar. ¿Qué hace uno con los niños? Es que son injustos. Eso está mal. Deberían de ser conscientes. Deberían y ese comentario Es cizaña. ¿qué va a hacer en el corazón de las otras personas? Duda. Oiga, sí, de verdad. Oiga, en serio. Oiga, deberíamos, como no sé, pues hagamos pancarta y hagamos huelga. No, mira, mamá, el problema es que los maestros, aquí dice personas que están dando enseñanza, se amontonan. ¿Por qué? Porque entonces yo te doy mi idea,
tú me das la tuya, yo tomo parte de la tuya, entonces se la pasamos a ese y ese nos da, y entre los 3, y entre los 4, y entre los 5, formamos el combo de los A, de los uy. Y entonces ahorita que somos el combo de los A, pues entonces nos hacemos aquí y nos tomamos, no, de hecho es que cuando pase, le damos la espalda. Porque no es digno. Escúchenme, esto es lo que está diciendo. Que se amontonan en sus propias concupiscencias. ¿Ustedes saben qué son las concupiscencias? Son todas las ideas y pensamientos deformados que atesoramos en nuestro ser para sacarlos a través de nuestro carácter, justificándonos a nosotros mismos. Nunca las concupiscencias son buenas. Y entonces mi ánimo, voy a poner mi ánimo. Yo soy un poco, ¿cómo es los temperamentos? Flemático. Mi temperamento es flemático, la parte más flemático con mucho de melancólico, ese es mi temperamento. Ahora, si ustedes han estudiado un poquito, no significa que se me escurra la baba ni que sea tonto. ¿Sí me hago entender? Porque es que flemático, se le escurre la baba. No. Lo que significa es que soy dado a no tener mucha afinidad con la gente en el sentido de comunicarme. A mí se me dificulta la comunicación con las personas. Y las personas que han podido estar cerca a mí se dan cuenta de que, a menos de que yo esté predicando la palabra, hablo mucho, pero si no es predicando la palabra, yo hablo muy poco. Es tanto que hasta mi esposa a veces me ha reclamado. Vamos, pónganle todo este ejemplo. Esto me va a costar esta noche, pero bueno. Vamos en el carro de paseo, nos fuimos para el lugar donde nos pudimos ir la última vez. Y vamos. Y de pronto, mi esposa estaba contando y hablándonos, estábamos comentando una serie de cosas, cuando de pronto mi esposa se cayó. Oiga, caminamos por lo menos media hora sin decir nada. Cuando me dice, uy, tú sí eres, ¿no? Si yo no hablo, tú no dices nada. Y yo se lo he dicho, amor, ¿quieres que hable? Dime, háblame yo y aquí arráncame, sácame. ¿Sí o no? A mí, así, ese es mi carácter. Ahora yo no tengo idea de por qué estoy diciendo esto. Ya. Lo que pasa es que, mi hermano, hay momentos donde por el tipo de carácter uno logra empatía, uno logra cercanía con otras personas, y normalmente uno lo ve, por ejemplo, en los jóvenes es muy notorio. Los jóvenes son dados a su rosca, a su grupo, ¿cierto? Ya uno cuando es papá y se vuelve adulto, la cosa empieza a tomar un tinte diferente, pero dentro de la iglesia empieza a aparecer la rosca, que no es mala, no estoy diciendo que sea mala, es el actuar dentro de la rosca lo que puede ser malo. Y lo que sucede dentro de las iglesias muchas veces es que las roscas, en lugar de generar el propósito, que es meta más gente dentro de la rosca y edifíquelo, porque las roscas son buenas para edificar. Hablemos de una rosca de la iglesia. Las hermanas de Protemplo. Esa es una rosca. Pero bien. Pero tienen un propósito. Y es que dentro de su rosca siempre están metiendo y siempre están edificando. Algunas se la pasan cobrando, pero cobrando está edificando. No, y lo digo seriamente y lo digo con verdad. ¿Por qué? Porque en otro tiempo había una mano de ladrones dentro de la iglesia que pedían fiado y no pagaban.
Y gloria a Dios por mi hermana Nubia, lo estoy diciendo en serio, lo digo para la gloria del Señor. Mi hermana Nubia tiene el carácter para decirle, hermano, venga y pague. Y hasta pastor, usted, venga, pague. Y yo se lo aplaudo y nosotros como pastores le decimos, gracias a Dios está, porque nosotros no podríamos, yo no sería capaz. Yo voy y le cobro a la hermana, le cobro al hermano, se va a la iglesia enojado, porque ya lo vivimos. Entonces note que se edifica. Pero cuando no, cuando el propósito es empezar a señalar, a juzgar, a calificar, y mire que eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Muchos que con comezón de hoy, servidores, porque le está hablando es a servidores, no está hablando a los comunes, al nuevito, no está hablando está hablando a los servidores, que se amontonan para enseñarse sus concupiscencias. Ahí es donde nosotros tenemos que pedirle mucha sabiduría al Señor y dentro de los grupos poder decir, espera hermano, no diga eso hermano, cuidado con esa actitud, no hermano, usted no puede responder así, usted no, o sea, yo lo amo mucho, pero ojo, no, esto es edificar sabiamente. Y no es tampoco coger a golpes contra la pared, que así no se, de las mechas, así no se le responde al hermano. No es eso. No es esa manera, es con amor. Pero no apoyar lo que definitivamente está mal. No se puede, no se debe. Como servidor, yo tengo que entender de que es delante de Dios quien me ha puesto y a quien me ha llamado a hacer la obra del reino. Por eso es la importancia de los servidores que tengan llenura del Espíritu Santo. Dice, se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué hacen? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. ¿Qué es una fábula? Cuentos basados en animales. Sí, normalmente eso es una fábula, es una historieta llena de cosas ficticias. Y a la final le dan un mensaje. Que distorsionan la verdad. Eso es una fábula. Una fábula es la distorsión. Y mira mi amado, hay mucha gente que enseña fábulas. Desde aún los púlpitos, hermano. Yo no creo que no sé si lo he hecho y si lo he hecho tuvo que hacer verdaderamente guiado por el Espíritu Santo. Pero ese cuento de que este es el tiempo para que el Señor te dice y te va a levantar y todo. Uy, yo ya he visto tantos casos de que eso es puro cuento, pura fábula, pura tramadera. Esa es la palabra, pura tramadera, para generar de pronto alguna sensación, algún espectáculo o justificar alguna mentira. Y eso hacen las fábulas. Mire, el evangelio no son fábulas, hermano. Si bien es cierto, tiene una figura como fábulas en algunos casos, pero enseñan verdades. Yo no puedo distorsionar la verdad simplemente con cuentos y con historietas y con testimonios, porque hay mucha gente que va a predicar la palabra y gasta una hora contando su historia, su experiencia, y lee un versículo. Y no tiene nada que ver con el versículo lo que contó. Eso es lo que está diciendo ese tipo de servidores que se apartan de la verdad, que apartan de la verdad el oído y se van a fábulas. ¿Y qué le dice el servidor? Pero tú, di conmigo, yo. Porque es una alusión directa, personal a cada servidor. Alusión directa y personal a cada servidor. Oye, servidor, ¿tú qué sientes? Sé sobrio. Y no se trata solamente de, oiga, no chupe. No solo es de, no levante el codo. No. Sé sobrio es sé equilibrado. La sobriedad, en este caso, habla de equilibrio. Equilibrio puesto en la verdad, consciente, sensato, pausado, paciente. Eso es ser sobrio. Desafortunadamente, los seres humanos somos reactivos. Los seres humanos somos reactivos. Pasa esta historia. Va un señor corriendo
en su pantaloneta con un, ¿cómo se llama? Canguro. Canguro, con su cachucha, va corriendo y se le cayó, yo no sé qué fue lo que se le cayó, como una cartera, creo que fue una carterita. En el canguro. Se le cayó, iba corriendo y se le cayó en el canguro. Entonces llega otro y pega el carrerón, coge la cartera y se le va detrás corriendo. ¡Oiga! 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 Y el otro solta, ¿qué? ¿Qué? Oiga, se le cayó el carrerón. Gracias. La actitud de estas personas es que se pierden el equilibrio con una facilidad. ¿Ustedes se han puesto a pensar qué los saca de casillas? ¿Qué los hace poner verdes? Aquí dice, si eres un siervo de Dios, tienes que aprender a ser sobrio. Porque si hay algo que Dios trata, es con nuestro carácter. Amén, aleluya. Y si te crees el muy machito y muy no sé qué, Dios va a cogerte hasta que aprendas a ser manso. ¿Qué dijo el Señor en Mateo capítulo? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué dice Mateo capítulo? Sin mirar. Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo que es fácil y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué pasa? Hallaré descanso para vuestras almas. O sea, mi amado, la mansedumbre y la humildad nos hace vivir tranquilos, descansados, pausaditos, tranquilos. ¿Eres un siervo de Dios? Mira, mi hermano, yo era de los que cuando estaba trapeando no permitía que nadie me pasara por el piso porque lo podía literal atrapar solito. Porque si hay cosa más harta es trapear y que pase alguien con las patotas sucias y las deje marcadas, ¿o no? Sí. ¿Sabe dónde aprendí mansedumbre y humildad en eso? Aquí. Trapeando en la iglesia. Estábamos con mi esposa allá en Manantial trapeando los baños, que fue el primer ministerio que el Señor nos dio, el primer privilegio de servicio. Y estábamos trapeando los baños y alistándolos porque hubo una fuga en una manguera. O sea, alguien, yo no sé, o se soltó y empezó a escurrir agua, no a gotas, sino a chorro. Fuimos y la cerramos, la arreglamos y empezamos a trapear y claro, eso mojado y esto, y ya iba a comenzar el culto. Cuando de pronto empieza a entrar gente y entre, salga, y nosotros tapié, y todos, nadie preciso, con 5 tapetes en la escalera, porque no se limpiaron los pies, sino con él, y para eso. Y nosotros allá trapeando y pasando. Y volvíamos, y para estar sin poder escurrir bien el trapero, si no hay, no. Y eso, todo el culto, todo eso, todo el tiempo ahí intentando secar. Cuando termina, escucho la voz de Dios pues a través de una prédica y dice, esto es formación. Te estoy formando en paciencia. Te estoy formando en humildad y en mansedumbre. Y a veces nosotros nos exasperamos porque no son como nos parece, no es como me gusta, no es como a mí me dijo, no sé qué, y es que no es justo, y es que no es esto, y que no es... Ahí está Dios tratando de siervo. Entonces, sé sobrio. ¿En qué? En todo. Todo. Esto involucra ser sobrio en tu trabajo, en tus deportes, en tus diversiones, en la iglesia, en tu vida cotidiana. En todo. ¿Por qué? Porque el Señor está viéndolo Todo. Ok. Soporta. Aquí es donde la risa debería ser. Soporta las aflicciones. Muchas. Dice la Biblia. Son las aflicciones Muchas. del justo. ¿Son las aflicciones de quién? Del justo. Pero que las hay, las hay. Toca soportar. Entonces el Señor nos llama a soportar aflicciones.
Las aflicciones son esas cosas que posiblemente injustamente nos están pasando cuando nosotros estamos haciendo las cosas bien. Cuando de pronto, por nada, se me señala, se me ignora. Cuando de pronto por nada, oye, siervo, tranquilo, que tu Señor sí te está viendo. ¿De qué te preocupa? Soporta las aflicciones. Dile al que está a tu lado, soporta las aflicciones. Por tanto, sopórtame porque mi apellido es aflicción. Aquí hay muchos que tienen el apellido aflicción. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Es decir, haz la obra de ir. No esperes que solo venga. Haz la obra de evangelista. Hay que ir. Hay que hacer. Hay que invitar, hay que orar por esas personas, hay que motivarlas, hay que gastarles empanada los domingos. ¿En serio? ¿Quieres evangelizar a alguien? Invítalo, que las empanadas que hace la hermana Sandra tienen una unción especial. Esa tiene para que se convierta. Esa es la obra de evangelista. Haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Es decir, cumple tu vida de servicio. No es en el momento, no es en la ocasión, o no es es en toda tu vida. Cumple toda tu vida tu ministerio. ¿Saben por qué? Porque en Romanos dice claramente que el llamamiento y los dones son irrevocables. Yo pensaba esto. Oiga, ¿qué pasa si entrego la iglesia y abandono el pastorear esta iglesia o la entrego? Y en mi mente había una idea. Empiezo a hacer grupos de oración en algún lado y empiezo a predicar y allá. Empiezo a hacer algo en algún lado enseñando la palabra. ¿Por qué? Porque no es el hecho de estar acá el que sustenta el ministerio. Es el hecho de que le sirvo es a Dios y Dios es quien sustenta mi ministerio. Amén. Por eso lo que hagamos, lo dice la palabra, hacerlo como para el Señor. Porque a Él servís. Y Él es el que paga. Esto es lo que un servidor debe tener en cuenta. Y esto es lo que nosotros deberíamos procurar, que el llamamiento está puesto delante de Dios para que hagamos la obra importante a través de la palabra, no a través de cosas raras, solo a través de la palabra. ¿Amén? Amén. Vamos a orar, hermanos. Y nos faltan 2 martes y terminamos. Y voy anunciando, todos los servidores van a tener que pasar un examen de esta clase. Todos, en todas las áreas de servicio de la iglesia. Hermano Javier, venga, despídanos en oración.